tu Hijo amado. Que tu nombre sea exaltado en tu palabra, Señor. Que tu gloria se descienda, Señor, a través de tu palabra en esta hermosa noche, Señor. Y glorifíquete, Señor, en cada corazón en esta hermosa noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y le invito en esta hermosa noche que si usted trajo su Biblia, lo puede abrir. Ahora, si no lo trajo, pues ahí está la pantalla para auxiliar. En una ocasión yo estaba escuchando un pastor decía, ¿verdad? Y lo decía de esta manera, y yo le voy a trasladar. La iglesia de hoy en día, dice, ya se acostumbró y ya está acostumbrado con la pantalla, dice, ya ni trae su Biblia, dice. Yo no sé si a lo mejor eso está pasando en otro lado, aquí no está pasando, gracias a Dios. Diga amén tan siquiera. Amén. Entonces él decía, ¿qué pasaría si fallara la pantalla? Dice, ahí se van a quedar viendo nada más, dice, y espero que no suceda cuando venga el Señor, dice él, ¿verdad? Entonces, y yo le traslado ese pensamiento de no nos olvidemos de siempre cuando venimos en la casa del Señor de traer nuestras Biblias. A veces ya decimos, es que ya está en mi celular. Qué bueno, el sistema sirve mucho, pero también la Biblia, el papel que fue hecho por muchos siervos de Dios que Dios usó, también sirve bastante, porque ahí vas a encontrar comentarios que en lo electrónico no viene. Entonces, yo le invito, pues yo mismo me he propuesto de tener siempre una Biblia de papel. Amén. Entonces, el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Ahí usted puede ver en la pantalla donde está Éxodo 23:1. Yo quiero que en esta hermosa noche vamos a leer un poco. Quizás solo vamos a leer todo, como lo dice el apóstol Sergio, o solo vamos a leer unas cuantas veces el Salmo 119, dice él. Entonces con eso y nos vamos, dice. Y es poquito de leerlo, ¿va? Porque el Salmo 119, ¿cuántos versículos trae? Trae bastante. Amén. Entonces vamos a leer un poco, vamos a leer al llegar hasta número 9, 23:9, y luego vamos a hablar un poco. Amén. Lo vamos a leer en el nombre de Dios Todopoderoso. Dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En el número 2 dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. 3. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente hazlo churrasco para que te satisfagas. Así dice, ¿no? No. ¿Qué dice? Se lo devolverás. Amén. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, patéalo más, dice. No. ¿Qué dice? No se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. En el 6, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. El 8, y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. En el 9, no oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjero en la tierra de Egipto. Amén. Espero, hermano, de que si usted gusta volverlo a leer en casa, porque cuando entre más uno lo vuelve a leer, uno
entiende muchas cosas ahí. Amén. Entonces, yo empiezo con una pregunta en esta hermosa noche. ¿Cuál es el enemigo de un inmigrante? Nosotros que hemos emigrado en este país, ¿quién es nuestro enemigo? Amén. ¿Quién es nuestro enemigo? Nosotros que estamos en este país. Dice el hermano. ¿Alguien quiere aportar que me ayude a predicar? ¿Quién es el enemigo de un inmigrante? Dice, hermano, que una persona que carece de documentos legales, a veces ni los de la ley lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque está reposado en las manos del Señor. Pero a veces, si usted se puede dar cuenta, en cualquier lugar donde trabajamos, dice que nuestro enemigo es otro inmigrante también. Porque si nos damos cuenta, en el Éxodo 23:9 dice, no oprimirás al extranjero, dice. Pero a veces nosotros somos oprimidos por nuestra misma raza. Yo no sé a cuántos se han topado con mismos latinos. No estoy poniendo en mal a latinos, sino que algunos latinos mismos tratan la manera de que tú no vayas a prosperar en el trabajo donde solicitas un trabajo, sino que trata de oprimirte, trata de cerrarte los pasos, trata de hacerte la vida imposible. No es la ley el que te está oprimiendo, sino que es otro inmigrante. Entonces aquí el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, no oprimas al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero. Entonces yo pongo ese ejemplo para poder trasladarlo a lo espiritual, porque a veces el enemigo del cristiano no es el que está afuera, sino que es el mismo cristiano. Es el mismo cristiano de, en vez de levantar a alguien que se está cayendo, lo empuja más. Entonces el enemigo a veces no viene de afuera, sino que dentro de uno mismo, aplicándolo ya personalmente. Aplicándolo como en la vida terrenal, el enemigo del inmigrante es otro inmigrante. Aplicándolo a nivel de iglesia, a veces el enemigo de nosotros somos entre nosotros mismos. Pero ya aplicándolo personalmente, a veces uno mismo es enemigo de sí mismo. ¿Por qué? Dirá usted. Al rato le voy a explicar. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, dije yo, porque ahí veíamos en el capítulo, déjenme retroceder un poco. Donde dices, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, dice, o su asno, ciertamente se lo devolverás. No está refiriéndose de tu amigo, sino que ahí dice de tu enemigo. ¿Cuántos aquí tienen enemigo? Qué dichoso usted, hermano, que no tiene enemigo. Usted sí que es bien agradable, ¿va? Porque no tiene enemigo. Pero déjame decirle que a veces el enemigo de usted mismo es usted mismo. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, no es otra persona quien no lo está haciendo, sino que es uno mismo. Amén. Entonces, en el 5 dice, si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, dice. ¿Cuántos son aborrecidos aquí? Esta iglesia sí, nadie lo aborrece. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes darle ese aplauso al Señor porque nadie te aborrece. Entonces, esta palabra, la Biblia nos enseña de que fue dicho, como lo decía el pastor el sábado, esta palabra fue dicho al pueblo de Israel
para que nosotros lo oigamos. Amén. Entonces, si es para nosotros también, amén. Pero déjame continuar. Ahora, yo le pregunto, si usted ve a alguien que usted sabe que lo aborrece, ve en un fracaso, ¿qué es lo que va a hacer usted en contra de esa persona? ¿Será que tiene la capacidad de ayudarlo? ¿Será que tenemos esa capacidad de ayudarlo? Si vemos a alguien a punto de resbalarse espiritualmente, ¿será que tenemos la capacidad de ayudarlo? Ahora déjame decirle, ¿usted en alguna ocasión ha aborrecido al Señor? Ya que no somos sinceros, ¿verdad? Mas en alguna ocasión usted ha aborrecido al Señor. Quizás no lo ha dicho con sus labios, pero con su actitud. Porque nuestra actitud también habla de por sí. Entonces, ¿cómo podemos aborrecer el nombre del Señor? Poniendo las cosas materiales en primer lugar. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Yo sí lo he hecho, hermano. Yo a veces he puesto las cosas que yo sé que solo dura unos minutos para usarlo. A veces he puesto en primer lugar eso. Entonces, la Biblia nos enseña de que el Señor, muchas veces nosotros hemos aborrecido al Señor, pero cuando nosotros estamos en una situación bien delicada, el Señor nos ayuda. Dice que yo me acuerdo cuando yo venía hace aproximadamente unos 9 o 10 años, hermano Adán, corrígeme, 8 años, que me vine la última vez, diría yo, para acá en Estados Unidos. Yo me acuerdo que me quedé perdido en el desierto, ya en horas de 7 de la noche, y me quedé porque ya no aguantaba caminar. Y el momento cuando me quedé, ahora dije yo, será el Señor el que haga su voluntad en mi vida. Porque quedarse perdido en un cerro, hermanos, solo uno desconoce todo, es una maravilla del Señor en de que esté hablando en este lugar. Porque en esos lugares existen animales peligrosos, venenosos. Entonces yo me acuerdo cuando yo me quedé cansado y dije yo, voy a descansar y dormiré en paz y el Señor me guardará, y me dormí. Y el siguiente día me despierto en un lugar donde había muchos animales como cascabeles alrededor mío. Y dije yo, solo al despertarme cuando vi eso, vámonos. Pero toda la noche me quedé ahí. Ahora pregunto, ¿quién me guardó? El Señor. Estaba en una situación bien delicada, pero el Señor me guardó. Pero ahora, ¿por qué yo había decidido venirme acá? ¿Será que yo era bien obediente delante de Dios, por eso tenía necesidad de venir acá? De plano, tenía una desobediencia. Por eso el Señor me apretó los tornillos, ¿verdad? Si yo no tuviera una desobediencia, de plano, estuviera bendecido en donde yo estuviera. Porque la Biblia así lo dice. Dice que donde nosotros ponemos la planta de nuestros pies, si somos obedientes, el Señor nos bendice. Entonces ahora, ¿por qué yo le traigo ese pensamiento? Porque yo, siendo que aborrecí el nombre del Señor, me extendió la mano, me guardó, me cuidó, donde nadie podía cuidarme. Entonces, yo atraigo eso, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña, el Señor les habló a través de Moisés, diciéndole, si ves extraviado el buey de tu enemigo, devuélvese. Amén. Pero donde quiero llegar en esta hermosa noche, hermanos, lo que Dios dice es que nosotros debemos de dar lo que el Señor nos ha dado. Ahora, usted se pregunta, ¿pero qué es lo que el Señor nos ha dado? Pregúntale a su hermano,
¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Pregúntale. Amén. ¿Quién le respondió? Vean que se dan cuenta, hermano. Si nos damos cuenta, aquí esto es una escuela donde vamos a aprender muchas cosas. Amén. Si se dan cuenta, nuestro enfoque siempre está en lo material. Si le pregunto al hermano, ¿qué es lo que nos ha dado? Pues mi trabajo, ese es material. Déjeme decirle que eso es temporal, hermano. ¿El Señor será que nos ha dado fe? ¿Nos ha dado fortaleza? ¿Nos ha dado victoria? Amén. ¿Gozo? ¿Qué más? Paz, amor. ¿Verdad que no nos enfocamos eso cuando alguien nos pregunta qué es lo que el Señor? Ahora vuélvele a preguntar otra vez más. Ahora que ya sabe que estamos hablando de algo espiritual en este lugar, entonces pregúntele qué es lo que el Señor te ha dado. Ahora, ¿cuál fue su respuesta? Ve que cambió su panorama, ¿va? Cambió su respuesta. ¿Y qué es lo que el Señor le ha dado? Mire, vea que no, hasta ni tenemos en cuenta la salvación tan grande, gratuitamente, que el Señor nos dio. Ahora, si ves a tu hermano caído con su asno, con todo su fracaso, ¿será que tendrás la capacidad de ofrecerle esa salvación que tú tienes, que yo tengo? ¿Será que tú tendrás la capacidad de decirle, Dios te ama como me ama a mí? ¿Será que tienes la capacidad de decirle, Dios te va a dar la victoria en donde estás porque ya me lo dio a mí? Porque esa es la promesa del Señor que nos ha dado y lo tenemos. El problema es que a veces nosotros nos hemos ensegado por lo terrenal y nosotros ponemos siempre las cosas terrenales en primer lugar. Pero ¿dónde lo quiero llevar con eso? Lo quiero llevar cuando estábamos orando con la alabanza hoy, nuestro pastor decía algo sobre el profeta Isaías, ¿sabe, pastor? Amén. Donde el Señor le dice, ordena tu casa, porque ya te vas a morir. ¿De qué muerte estaba hablando el profeta al rey Ezequías? Pero al morir descansa, ¿no? Entonces, la Biblia nos da claves para poder alcanzar el reposo que el Señor dio al inicio de este año. Tenemos que ordenar nuestra casa primero. Amén. ¿Y de qué casa se refiere a eso? Se refiere nuestra vida. Entonces, ¿y por qué será que el Señor pide que ordenemos? ¿Será que se le puede pedir a alguien ordenar que está en orden? De plano vivimos en desorden, por eso el Señor nos permite, ordenen, y yo les voy a dar el reposo. Ahora, pregúntale a tu hermano, ordénate, dile. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que el 27 vamos a tener la fiesta de las primicias? Amén. Va a ser una fiesta. Entonces, a ese punto quiero llegar yo. A ese punto quiero llegar, la fiesta de las primicias. Pero para llegar ahí necesitamos ordenarnos y vamos ahí. No sé si lo alcanza a ver. Tener sensibilidad. Pregúntele a su hermano qué es sensibilidad, dígale. Ahora es
para que no se duerman, porque yo ya me los caché que alguien ya se estaba durmiendo. Por eso mejor lo pongo. Pregúntenles qué es sensibilidad. ¿Alguien quiere aportar qué es sensibilidad? ¿Cuántos sensibles están en este lugar? Amén. Seguro que son sensibles. ¿Sensible a qué? ¿A un ruido que da y te asustas? O... Porque si nos damos cuenta, hermano, déjame decirle eso, que a veces en medio de la alabanza no somos sensibles. ¿Me permite decirle algo? No se va a enojar conmigo, no me va a juzgar, porque si me juzga, mejor no le digo. Es tan sorprendente, hermano, que a veces, y yo me pongo de ejemplo, que a veces yo llevo mis cuantos años en el cristianismo y con eso ya me conformé. Mientras que el nuevito, hermano, lo vemos danzando aquí enfrente, y los de muchos años, ahí, la silla, cómodo ahí en la silla, claro, está cantando, pero ya no tiene esa libertad como lo tenía en el principio. Entonces, eso no tiene la sensibilidad como en el principio. Por eso le dije, no me juzguen, sino que solo escuchen. Yo no estoy para regañarlos, sino que yo estoy para poder llegar hasta donde debo de llegar. Necesito explicarle algo. ¿Qué es alguien que es sensible? Fíjense que una persona sensible, solo con que escucha que hoy es la fiesta, rápidamente se activa la fiesta. Cuando oye que hoy vamos a adorar al Señor, se activa inmediatamente para adorar al Señor. Pero si nos damos cuenta, hay muchos que no somos sensibles a eso, sino que primero ya cuestionamos, no, este canto no mucho me gusta, este canto no trae unción, este canto, no me gusta ese canto. Entonces ya no somos sensibles. Pero alguien sensible, hermano, con un sonidito, ya está metido en el cielo. Entonces espero que me dé a entender con el ejemplo. Entonces el Señor nos llama para tener la sensibilidad de retener lo que el Señor nos envía. Y cuando tenemos esa sensibilidad, vamos a entender a nuestro prójimo, vamos a entender a nuestro hermano, de poderle darle una palabra en un momento tan difícil para él. Amén. Amén. Miren, Éxodo 23:14. 3 veces al año me celebraréis fiesta, dice. Mire, 23:15. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es levadura, hermanos? Ya nos han enseñado que es la contaminación. Amén, gloria a Dios. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado, el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se prestará y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Ahora le pregunto, ¿por qué el Señor no quiere que nosotros nos presentemos con las manos vacías? Yo sé que usted ha escuchado cuando el Señor te pide algo, porque Él ya te lo dio. Entonces, pero a veces cuando la persona no tiene la sensibilidad de entender eso, no, si apenas me alcanza para la semana, si vieran en la refri está vacío. Pero cuando el Señor dice, no te vas a presentar ante mí con las manos vacías, porque Él sabe que sí tiene, Él sabe que ya te lo ha dado. ¿Cuántos han recibido la provisión del Señor? Amén. Aquí no todos, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido la provisión del Señor? Amén. Levante su mano por fe. Si no lo ha recibido por fe, levante su mano que ya lo ha recibido.
Seamos sensibles, hermano. Estamos hablando de la sensibilidad y unos ahí pajareando, hermano. Ahí viendo qué pasa. Puede levantar su mano. Qué hermoso se ve cuando levanta su mano. Pero cuando no tiene la sensibilidad, hermano, levante a su hermano. Ahí está. Entonces eso, hermano, me decepciona a mí. Y ya no me animo de predicarle porque yo creo que ya se enojó conmigo. Amén. 23:16. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos, dice, de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando recojas el campo, el fruto de tu trabajo. Me impresiona a mí que en el último dice, donde dice el fruto de tu trabajo. ¿Cuál es el fruto de nuestro trabajo en este país? Los dolores, dice, porque a unos les duele ya el cuerpo. No, los dólares, hermano. Amén. Amén. ¿Verdad que a muchos aquí ya nos duele el cuerpo de trabajar mucho? Yo no sé, pero a veces a mí me pasa eso. Entonces decimos, ¿qué es lo que el fruto del trabajo? Los dolores. Dice, no, hermano, los dólares. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, aquí está precioso. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. ¿Quiénes se presentan delante del Señor? ¿Quiénes se presentan delante del Señor? ¿Por qué serán los varones? Dice aquí. La cabeza. Amén. O sea que la cabeza debe de presentarse delante del Señor. ¿Y cómo debe de presentarse? Manos. Con manos llenas. Y que no coma levadura, o sea que no se contamine. Amén. Que no esté contaminado, con manos llenas, y el varón se presenta en representación de la familia. 23:18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, dice, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Que quiero avanzar, hermano, porque aquí es donde voy a detenerme un poco. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Mire esa última parte donde lo subrayé. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahí me quiero detener, voy a explicar un poco. Fíjense que cuando yo estaba viendo eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué quiere decir eso? Entonces me detuve y empecé a investigar. Y me encontré, hermano, fíjense que en Egipto hay una costumbre de ellos de que cada vez sabemos que Egipto representa el mundo. Amén. Ellos tienen una costumbre donde cuando presentan sus primicias ante su Dios minúsculo, ellos tenían que hacer un rito de tener un cabrito pequeño y lo cocen en la leche de la madre del cabrito. Que eso significa, es como una persona cuando alguien busca una novia, dice, voy a buscar un amarre, el polvo del amor. Muchas cosas que mencionan en el mundo, ¿eh? Yo no sé si servirán esas cosas. Entonces, eso es lo que ellos hacían con eso. O sea que al presentarse delante del Dios de ellos, tenían que cocer a un cabrito pequeño en la leche de la mamá del cabrito.
Eso era la costumbre de ellos. Es como hoy en día, traigámoslo de esta manera. Antes de presentar la primicia, hacen una brujería. Entonces el Señor dice ahí, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Y dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. O sea que en otras palabras, traerás, pero tú no vas a hacer como lo hace el mundo. Que el mundo lo trae porque está esperando de que le devuelvan al doble. Entonces nosotros vamos a traerlo conforme nuestra sensibilidad, que hayamos entendido la palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver, déjame ver mis notitas porque traigo una nota bien grande, pero ya me perdí, saber dónde voy. Cuando podemos ver ahí, dice que también esto, lo que ellos hacían, era un hechizo también, donde ellos cocían el cabrito bebé en la leche de su madre. Es un hechizo que ellos lo hacían, y para que ellos obtuvieran un buen beneficio de lo que ellos presentarían delante de su Dios. Pero el Señor nos dice a nosotros no hacemos cierto hechizo con presentar nuestra primicia, sino que lo que hacemos nosotros es bendecir de lo que viene para nosotros el resto del año. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante la sensibilidad para poder venir en la fiesta de las primicias? Porque nosotros tenemos un Dios que nos ama. Y el Dios que nos ama, hermano, si nosotros no somos sensibles, la Biblia dice de que Él toca la puerta. Si abrimos la puerta, Él entra. Amén. Eso representa sensibilidad también. Aunque toquen la puerta, si tú no tienes esa sensibilidad, Él no va a entrar. Porque Él es caballeroso, Él es respetuoso. Entonces el Señor nos llama, hijo mío, para las fiestas que yo he ordenado para mi pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. El Señor quiere que tengamos esa sensibilidad. Amén. La sensibilidad de la obediencia atrae la bendición. Gloria a Dios. Mire, los beneficios, hermano. Dios también les dijo, yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Mire, hermano, los beneficios de hacer las cosas en orden, de ser sensible delante de Dios. Dios va a enviar el ángel para que nos cuide. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Yo, hermano, necesito el ángel del Señor que me cuide. Miren, Éxodo 23, 21, obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar, refiriéndose a Moisés. Él los castigará si no lo obedecen, decía Moisés al pueblo de Israel. Si lo obedecen en todo, trataré, si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Esos son los beneficios, hermano, cuando nosotros somos sensibles. ¿Cuántos en su trabajo tienen un beneficio? A veces, hermano, hay trabajos que tienen buenos beneficios, hermano. Hasta uno se confía en ese beneficio. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Si obedecemos y traemos nuestras primicias sin contaminación, ¿qué es lo que dice aquí? Él se encarga de tratar con dureza a nuestros enemigos. Ahí el Señor no nos manda, tú, dale, como decimos allá en Guatemala, dale agua.
Así decimos en Guatemala, o sea, véngate pues. El Señor no nos dice así, sino que Él se compromete en de que Él va a tratarnos con dureza. Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 3. Sensibilidad es rendirse los 24/7. ¿Cuántos saben que es 24/7? Amén. Escucha pues, oh Israel, pero pongamos, escucha pues, oh casa de misericordia y rento. Amén. ¿Puedes poner eso ahí? Amén. Vayamos. Escucha pues, oh casa de misericordia, rento, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Gloria a Dios. ¿Qué sensibilidad necesitamos tener ahí? En escuchar. Porque dice, escucha, pues. ¿Cuántos más nos encanta escuchar el aborrecimiento de nuestros enemigos, ¿verdad? En vez de escuchar qué es lo que dice el Señor. Mire, si nosotros escuchamos y cuidamos de hacerlo, nos va a ir bien. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gustaría que les vaya bien? Amén. Hermano, yo necesito que me vaya bien. Porque si me va a ir bien, hermano, ya la hice. Si viene el Señor, vámonos. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí nacieron en un hogar cristiano? Amén. Hasta aún los que no nacieron en un hogar cristiano, el Señor Dios Todopoderoso tuvo promesas con sus padres. Y esas promesas, hermanos, el Señor las va a cumplir. Amén. Entonces, más los que nosotros somos padres de familia, a mí el Señor me ha prometido muchas cosas. Si yo no lo he de ver, mis hijos lo van a ver. Amén. Y son promesas buenísimas, hermano. Si yo le contara, yo sé que usted se apunta conmigo en recibirlas. Promesas buenísimas. Donde no me va a abandonar, donde me va a bendecir, donde me va a multiplicar. Eso es lo que dice en la palabra del Señor. Deuteronomio 8:1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos para obtener esas promesas, hermanos, que el Señor dio a vuestros padres? Que pongamos por obra de lo que estamos escuchando. De no contaminarnos, de no venir con las manos vacías, de tener esa sensibilidad cuando el Señor nos habla. Aquí estoy, Señor, a tus servicios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Qué hermoso es la palabra del Señor, hermano. Yo me gozo. Gloria a Dios. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el Señor? Que tengamos la sensibilidad de escuchar la voz del Señor. Si tenemos esa sensibilidad, hermano, de escuchar, el Señor nos dice a la derecha, a la izquierda, derecho. Si tenemos esa sensibilidad de escucharlo, Amén. viviremos seguro y descansaremos sin temor al mal. Gloria a Dios. Yo veo que usted no se goza por eso. Amén. Gloria a Dios. A usted le gusta
tenerle temor al mal. Sí, porque yo por lo menos, yo sí me gozo ver eso, hermano. ¿Sabe por qué? Que yo no quiero temerle al mal, yo quiero temerle al Dios vivo. Amén. Porque la Biblia dice, horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Porque de caer en las manos de Dios, hermano, nadie nos salva. Amén. Pero caer en las manos del mal, el Señor nos salva. Amén. Entonces yo cuando veo eso, hermano, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Yo quiero descansar sin temor, hermano. Entonces, pero muchos, ¿saben por qué? ¿Cómo podemos tener la sensibilidad de escuchar al Señor? Gloria a Dios. Muchas personas en las iglesias, no aquí, en muchas iglesias, no le dejan escuchar, no se prestan para escuchar al Señor, no tienen la sensibilidad, porque a veces el Señor dice, oye hijo, yo te amo. No, Señor, yo solo vengo bien cansado. Oye hijo, te quiero mucho, dice el Señor. Señor, es que mira lo que me está pasando. No le da la oportunidad al Señor en expresarse. Entonces, si cualquier padecido es coincidencia. Amén. Pero déjame decirle, aprendamos a tener sensibilidad. Y yo, hermano, cuando cada vez que yo me toca compartir la palabra del Señor, le digo al Señor, Señor, dame la sensibilidad de que sea bien suave tu palabra. Que yo no quiero decir algo fuerte a tu pueblo. Pero me encuentro solo con correcciones. ¿Será que es para mí? ¿O es para alguien? Si es para mí, yo lo recibo. Me encuentro siempre con un chicotito pequeño, pero es chicote. Entonces el Señor nos llama en esta hermosa noche y nos dice, se acercan las fiestas de las primicias, donde tú tienes que tener la sensibilidad de tener los principios, que es la obediencia, de escuchar qué es lo que el Señor quiere para ti. Amén. ¿Me di a entender, hermanos? Amén. Le invito en esta hermosa noche que se ponga sobre sus pies. Aleluya. El Señor quiere que nosotros vivamos tranquilos. La Biblia dice de que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero para poder alcanzar la plenitud de eso, necesitamos tener la sensibilidad. Y esa sensibilidad, ¿cómo lo podemos obtener? Poniendo por obra lo que hemos escuchado. Yo le invito a que lea Éxodo 23, todo. Desde el 23:1 hasta terminar. Léelo, hermano, antes de venir a dar lo que Dios ponga en su corazón en las primicias. Léalo antes. Y yo sé que va a venir a depositar lo que tiene que depositar, sabiendo qué es lo que está haciendo. Porque el pueblo del Señor necesita saber qué es lo que hace. Pero el Señor nos invita en esa hermosa noche. Si en algún área de tu vida todavía no tienes sensibilidad, como lo decía, si en medio de la alabanza tú no tienes esa sensibilidad, dile al Señor, Señor, dame esa sensibilidad. Si en medio de la adoración, hermanos, si la adoración no es para que te quedes en silencio, la adoración es para expresarle a Él cuánto lo amas. Amén. Y si solo te quedas callado, todavía no tienes la sensibilidad en tus labios de expresarle a Él cuánto lo amas. Y cuando tú ya le hayas dicho a Él cuánto lo amas, tengas la sensibilidad de escuchar qué es lo que Dios quiere decirte también. Porque si tú hablas con Él y le dices cuánto lo amas, Él te va a responder. Pero si nos hace falta esa sensibilidad, hermanos,
vamos a escuchar nada. Déjame decirte que el Señor, el reposo que el Señor proclamó sobre nuestra vida en este año, es cierto, hermano. Ese reposo es cierto. Amén. Pero de nosotros va a depender si nosotros alcanzamos ese reposo en plenitud. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Amén. Si tú siembras trabajo, cansancio vas a obtener. Pero si tú siembras sirviendo al Señor, vas a cosechar el premio mayor del Señor. Puedes levantar tus manos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre bendito. Gracias, amado Dios, por darnos, Señor, tu palabra. Espero, Señor, que yo haya podido, Señor, darme a entender a tu pueblo. Si no lo hubiera hecho, Señor, perdóname, Padre. Mi intención, Señor, y mi anhelo y mi deseo, Padre, es de que trasladar, Señor, lo que haya hecho rema en mi vida, Señor. No vine, Señor, simplemente, Padre, para juzgar o para señalar a tu pueblo, Señor. Yo vine con todo el anhelo, Señor, de que escuchemos, Señor, que tengamos esa sensibilidad, Señor, en nuestros labios, Señor, en nuestros oídos.